Bien. Hola a todos. Qué bueno verlos de nuevo con un nuevo video para el canal. Ya todos conocemos el doblaje latino, los hemos escuchado, ya sea en nuestras series favoritas, o en una película, además de que detrás de cada producción de doblaje que cuenta con un gran equipo de profesionales, detrás que se les otorga y muchas voces de nuestros actores de doblaje favoritos, se quedan muy marcados en nuestra mente. Pero poco se habla del pasado del doblaje, remontando hace más de 70 años atrás, donde apenas estaba iniciando y a pasos evolucionando para convertirse en el estándar de calidad actual del doblaje latino que todos conocemos. Vaya que el video de hoy luce muy interesante, así que prepárense, que en este video de hoy hablaremos sobre el doblaje en los años 40, ya que no hay nada más que agregar a la introducción. Es hora de que ya realmente comience el video. Empecemos con el video. Primero, en la década de los años 30 la costumbre era visualizar las películas en el cine con subtítulos al español. Apenas el cine sonoro estaba comenzando a masificarse después de ya poco a poco extinguirse el cine mudo, y década donde las tecnologías de audio poco a poco evolucionaban. Sin embargo, en el año 1930 donde se inicia esta década, estrenándose en España la primera película con doblaje en castellano registrado llamado Río Rita, película que no tuvo tanto éxito en el territorio español pero sí en territorio hispanoamericano. A pesar de ser un doblaje hecho para el público español, contó con un elenco completo de voces latinas, siendo doblada en París. Luego, años más adelante, ya en otros doblajes posteriores realizados en España, ya se contaría con solo elencos de españoles. Haciendo un pequeño paréntesis, aclaro que las fechas y los años que diré en este video son cuando se estrenaron los respectivos filmes en Latinoamérica con doblaje latino, así que continuemos. La primera empresa que sí vio potencial al uso de doblaje para el público latino, especialmente en el público familiar, fue Disney, donde en sus propios estudios de Burbank, en Los Ángeles, dependiendo del proyecto. Primero llegaron a doblar parte de la serie de cortometrajes animados de las Sinfonías Bobas, empezando con Los Tres Cerditos, doblada en los estudios Disney de Los Ángeles ya mencionado, donde en el elenco el cerdito violinista y el cerdito flautista hablan con un acento francés, pero en cambio el cerdito práctico y el lobo feroz hablan con acento español. Como dato gracioso, al oír los acentos franceses de dos de los cerditos, se pensó que se dobló en Francia en el estudio llamado Dos Reservoirs, pero obviamente ya se desmintió, aparte que durante esos años también se doblaron más Sinfonías Bobas. Llegado el año 1938, se estrena Blancanieves y los Siete Enanitos en países de habla hispana con su respectivo doblaje latino, que fue muy criticado en su época por la variedad de acentos entre todo el elenco del doblaje, ya que el plan de Walt Disney fue de que hubiera diversidad de voces en los proyectos, o sea, tener una gran variedad de voces hispanohablantes, ya sean latinos o españoles. Como posiblemente muchos ya saben, este doblaje se encuentra en estado perdido y a través del tiempo han estado rondando fragmentos en internet, teniendo la esperanza de algún día encontrar su doblaje. Entre las personas que criticaron el doblaje de Blancanieves se encontraba el locutor de radio Edmundo Santos en el programa llamado El Cartón y la Cuchara, cuya estación de radio se ubicaba en Tijuana. Específicamente, Edmundo criticó las escenas de canciones del doblaje de Blancanieves donde se refirió como no tenían armonía ni ritmo, los acentos los ponían en otro lado para que cupiera y todo eso. Quien pronto de dedicar su respectiva crítica al polémico doblaje, al día siguiente fue contactado por la propia Disney para servir de apoyo en los futuros doblajes realizados por la compañía. Hay que aclarar que todas estas anécdotas fueron contadas por su propia hija Diana Santos. Gracias a la entrada de Edmundo Santos, los doblajes de Disney empezaron a mejorar tanto en calidad y dirección. En el inicio de la década de 1940, Disney decidió mandar a doblar sus largometrajes animados a la empresa argentina Sonofilm, donde empezaron con Pinocho, donde Edmundo Santos ayudó como adaptador musical, ya que se le entregó las partituras de las canciones donde las traducía y componía mientras tenía un viaje de regreso a Tijuana. Además de que Pinocho es de los pocos doblajes originales de los clásicos Disney que siguen recibiendo distribución tanto en formatos caseros como en streaming. A pesar de que Argentina Sonofilm era el estudio donde los más recientes largometrajes animados de Disney se doblaban, se hizo una excepción, la con Fantasía, donde se dobló en Los Ángeles.
En 1941 se estrena Dumbo con doblaje realizado por completo en Argentina, donde Edmundo empezó a trabajar como adaptador y traductor del filme, y a Luis César Amadori, quien fue el encargado de dirigir los doblajes de Disney realizados en Argentina, además que en ese año llegaría El Dragón Chiflado con un doblaje que solo estaban dobladas las escenas animadas y las escenas en acción real estaban subtituladas, además que al igual que Fantasía, esta película fue doblada en Los Ángeles. En 1942 llegó el estreno de Bambi. Lástima que este doblaje aún siga perdido, donde lo que queda de prueba es un pequeño fragmento y los pósters en español de la película, así que muy poco se sabe de su doblaje, pero aún queda la esperanza de que a un coleccionista o una tienda de antigüedades se pueda encontrar, al igual que pasa con el doblaje de Blancanieves, pero aparte el lado bueno es que en 1969 Edmundo trabajó por completo como el director de doblaje de su respectivo redoblaje en México. En 1943 con Saludos amigos se convertiría en el primer filme donde Edmundo Santos empezó como director de doblaje, además de que con su entrada como director de doblaje se reforzaron las relaciones de Latinoamérica y Disney, ya que en los créditos del filme se referían a él como asociado de la supervisión extranjera. A este reforzamiento se le llamó como la política del buen vecino dentro de la política estadounidense. Esta política también se repitió en Los Tres Caballeros en 1944. También en ese mismo año Disney estrena el documental llamado Victoria por el dominio aéreo, donde fue doblado con la técnica de voice over, ya que sus diálogos se escuchaban en español sobre el audio en inglés, siendo el primero doblaje para un documental realizado por Edmundo Santos. Aunque lo que se sabe es que fue estrenada en México el 3 de febrero, pero lastimosamente este doblaje está perdido, ya que no se tiene registros de alguna emisión de este documental en televisión. A inicios y mediados de la década Disney también se dedicó a doblar a algunos de los cortometrajes en Burbank protagonizados por Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, y otros hasta el año 1949, donde ya en los años 50 pasarían a doblarse en estudios Churubusco los cortos faltantes en raras ocasiones se pueden encontrar los cortos con sus respectivos doblajes teatrales subidos en la web. Entre los doblajes de cortos de personajes de Disney podríamos destacar el famoso cortometraje El Rostro de Furero, también conocido como Vida de Nazi, protagonizada por el Pato Donald, estrenado el 28 de marzo de 1943. En este doblaje contaría con la participación del compositor chileno Nicanor Molinaré para las canciones del cortometraje, y como caso curioso en 2021 se subió un fragmento del cortometraje doblado que provenía de un informe de televisión argentina llamada Televisión Registrada, que conmemoraba en su emisión los 60 años de la Segunda Guerra Mundial. Ya el 13 de septiembre de 2023 el usuario Rebobinando el Pasado subió un especial de 50 años de Disney que fue transmitido en Chile el año 1994, donde en ese documental se encontró un fragmento del cortometraje con escenas que contaban con las voces del actor original en inglés del Pato Donald, Clarence Nash, y su actor de doblaje en español latino que le daba voz en la época de los 90, Rui Cuevas. Luego ya el usuario Disney Nauta subiría el corto doblado pero con algunas escenas en inglés, ya que este doblaje no se ha encontrado de manera completa. Ya continuando con los demás doblajes de Disney que ya a mediados y finales de la década fueron realizadas en Los Ángeles, dejando fuera a Argentina Sonofilm como un estudio alterno para realizar doblajes. En esta última etapa por parte de Disney llegarían los doblajes de Música Maestro y de Canción del Sur, que curiosamente llegó tanto a Latinoamérica y España con el doblaje angelino, pero a diferencia de Latinoamérica se estrenó mucho tiempo después, en 1955. Además que en España se le aclamaba como un doblaje alegre y chispeante. Luego también está Bongo Diversión y Fantasía, que fue estrenada en 1948, donde las habichuelas son llamadas como frijoles. Finalizando esta década con los doblajes de Disney. Hemos hablado muchos de los doblajes de Disney en esta década, pero ¿hubo otras empresas que también hayan visto potencial en el doblaje? Respondiendo a esa pregunta, pues sí. Primero, un estreno animado por parte de Paramount Pictures en 1940 con doblaje fue con Los Viajes de Gulliver, y siendo por la poca información que se sabe es el nombre del encargado de traducir la película, Luigi Lurasi. Pero donde apareció un proyecto mucho más grande y masivo fue cuando en el año 1944 la Metro-Goldwyn-Mayer estableciendo sus propios estudios de doblajes llamado MG en Nueva York. Este proyecto duró solo 3 años, o sea hasta el año 1947.
para dar competencia contra el cine mexicano que estaba en apogeo durante esas épocas, ya que Hollywood quería recuperar el mercado cinematográfico luego de la Segunda Guerra Mundial, siendo el doblaje una estrategia para enganchar al público latino. Además de querer dar las posibilidades de ver dobladas las películas en acción real, ya que aún en esos tiempos era aún la costumbre de ver las películas completamente subtituladas a excepción de los proyectos animados. Como ya los hemos comentado antes con el caso de las películas animadas de Disney o con Paramount con los viajes de Gulliver. Encima se contrataron artistas y técnicos que ya trabajaron en el cine mexicano, ya que ellos se unieron con la esperanza de obtener un sueldo más alto que con el que conseguían trabajando en las películas nacionales, además que al ser un proyecto más grande se buscaba mejorar la sincronización de voces para ofrecer una mayor calidad de sonido en los cines, siendo conformado en su mayoría por locutores de radio mexicanos y actores latinos. Entre los directores de doblaje en el proyecto estaban Carlos Montalbán, Carlos David Ortigosa, José Crespo y Alan Antic. Entre los traductores lo conformaban Ciro Alegría, Lucille Henderson, Margarita Michelena, María Luisa Bombal, Octavio Paz, Ramón Sender, donde se llegaron a doblar los últimos estrenos de la compañía, así el que, como doblar algunos estrenos de años anteriores, para ahora exhibirse en cines dobladas al español, como por ejemplo Con el viento se llevó, donde se realizó su doblaje en 1945, ya que originalmente en su estreno original fue con subtítulos. Además que con el uso del doblaje se reducían costos, ya que no se requería gastar más dinero con realizar una versión alternativa con elenco completamente latino de una película hollywoodense para el público latino. Los libretos de las adaptaciones traducidas de las películas contaban de 200 a 400 secuencias, variando de la duración del filme, donde luego se realizaban selección de voz de doblaje, siendo basados en los diferentes tipos de voces que eran de los actores originales. Cuando los actores de doblaje eran seleccionados, se les exhibía la película donde van a doblar para poder memorizar sus líneas junto con los libretos. Para los nuevos estrenos con doblaje venían con la etiqueta de totalmente en castellano o dialogada totalmente al castellano. En cambios, con las películas reestrenadas se utilizaba la etiqueta ahora en castellano o ahora en español. Entre los doblajes más reconocidos doblados en ese estudio serían los doblajes teatrales originales de Tom y Jerry, donde la mayoría de los cortos serían doblados, ya que originalmente eran presentados en los cines con subtítulos. El encargado de dirigir los doblajes de los cortos fue Carlos Montalbán, y en la voz de Tom se tiene registrado a Miguel Montemayor y Dagoberto de Cervantes, ya que incluso puede que exista la posibilidad de que Tom haya tenido más voces con varios actores de doblaje en distintos capítulos. Y en el caso de Jerry, la voz de doblaje recurrente era la de la actriz Teresita Escobar, que incluso también le dio su voz en el doblaje de la película Leven Anclas en 1945, ya que en esta película Jerry tiene una aparición. Hay que recalcar que actualmente la mayoría de los doblajes de los cortos de Tom y Jerry están perdidos, aunque en ocasiones se pudieron recuperar algunos gracias a algunas emisiones en televisión, siendo grabados por algunos usuarios para ser subidos a la web. Y también porque en Max un pequeño puñado de cortos llegaron a la plataforma con este doblaje neoyorquino, pero obviamente ahí predominan los doblajes realizados en Sisa y redoblaje angelino. Además que en este estudio de doblaje se realizaron doblajes también para películas de otros estudios de cine, como por ejemplo a Paramount, Universal Pictures, 20th Century Fox, la extinta United Artists y etc. Al igual de lo ya mencionado con los doblajes teatrales de Tom y Jerry, los doblajes de los largometrajes la mayoría se encuentran perdidos, y las únicas pruebas de su existencia son a través de póster y promocionales que se podían presenciar dentro de la decoración de los cines. Aunque gracias a las emisiones del canal de películas clásicas TCM se pudieron recuperar algunos doblajes, o también con la distribución al formato DVD, donde también se dejaron revelar. El estudio de doblaje con la peor suerte que tuvo en esta época fue por parte de Warner Bros. Con su estudio de doblaje llamado Warner Bros. Burbank, iniciando en 1944, proyecto encargado al director español Luis Buñuel, quien era encargado de dirigir la mayoría de proyectos de este estudio de doblaje junto a José Rubia Barcia. Entre los traductores lo conforman Alfonso Vidal y Planas, Antonio José Gaitán,
y al ya mencionado José Rubia García, que también cumplía esta función aparte de la de director de doblaje, contando con alrededor de 30 actores conformados por latinos y españoles, siendo un caso igual de parecido al de MJ en Nueva York, llegando solo a doblar 15 filmes, además de que casi todos sus proyectos doblados están prácticamente perdidos o fueron olvidados con el tiempo, con excepción de las películas como Aventuras en Birmania, que fue recuperada gracias a su distribución en formato casero DVD, y con La Exótica, que se llegó a grabar en una emisión televisiva, pero con el hecho de que contaba con escenas cortadas dejándolo incompleto, durando simplemente un año, acabando el 17 de noviembre de 1945, ya que la política de buena vecindad del presidente Roosevelt causó de que el estudio cerrara para dejar de lado las competencias contra el cine latinoamericano. Política que volvemos a mencionar ya que antes fue aplicada con las películas de Disney que ya hemos mencionado hace unos minutos como Saludos amigos y Los Tres Caballeros, dejando que ahora solo exista la posibilidad de doblar películas en países latinos, especialmente México, donde muchos años más tarde la industria del doblaje evolucionaría ahí, ya que precisamente esta política servía para intervenir y mejorar las relaciones con los países latinoamericanos, funcionando antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ya con lo visto con el cierre de Warner Bros. Burbank y MJ en Nueva York, lo que dejó que se volviera al habitual uso de los subtítulos en las películas, a excepción de los proyectos animados en lo poco que quedó de la década de los años 40 y de las décadas siguientes. La verdad deja un poco de lástima por ese estudio, ya que pudo haber traído más proyectos e incluso doblar los cortos de los Looney Tunes, y además lo que ya hemos mencionado de que la mayoría de sus doblajes están perdidos debido a que posiblemente han quedado en el olvido y sin posibilidad a nuevas distribuciones a formatos caseros, teniendo sus obvias excepciones que sí fueron recuperados y ya pude mencionar en esta parte del video hace unos minutos. Así que ya es momento de dar pase a la conclusión del video, ya que no hay nada más que agregar. Parece que ya llegamos al final del video y vaya que todo lo que hemos hablado fue muy interesante. Como conclusión del video, la verdad con Disney se vio que gracias a sus intentos de doblaje y en arriesgar a contratar a Edmundo Santos, lo han hecho evolucionar a su estándar actual de doblajes que es hoy en día. En cambio, con el caso de Metro-Goldwyn-Mayer y Warner Bros. Burbank fueron proyectos muy ambiciosos, ya que querían traer doblajes de películas en acción en vivo para el público latino, ya que en esas épocas lo común era visualizar las películas con los subtítulos, dejando al espectador tener que concentrarse tanto en el subtítulo como a la par concentrarse en la visualización y los detalles que ofrece las películas. Así que para tener un mayor entendimiento y el poder facilitar la experiencia al espectador promedio era una alternativa muy buena, tomando en cuenta el contexto de la época, pese a los fallos que muchos de estos doblajes tenían, como con las canciones de muchas películas que se omitían dejándolas con subtítulos, o el uso de actores españoles, ya que muchas veces los doblajes latinos de las películas también eran enviados a países como España, eso incluyendo el uso de acento castellano en los proyectos. En ese tiempo tampoco se podía exigir mucho, ya que en aquellas épocas, porque la técnica del doblaje y las tecnologías sonoras aún no estaban perfeccionadas para obtener mejores resultados que actualmente uno ya puede exigir con normalidad, ya que se tienen mayores recursos para la realización de doblajes. Además de que el uso de doblaje especialmente de MJ en Nueva York y Warner Bros. Burbank inicialmente era mayormente como una estrategia para competir contra el cine mexicano. Sin embargo, la televisión ya guardaba un nuevo futuro para el uso del doblaje, así como el cine animado, donde se seguiría usando esta técnica. Pero igual hablar sobre los doblajes de aquellas épocas de los locos años 40 es una experiencia interesante de ver, y espero que sigamos hablando de ello en futuros vídeos del canal, ya que siempre se puede soltar algún dato interesante o aportar con datos muy de nicho que solo pocos conocen y que realmente merecen mayor reconocimiento por parte de la comunidad del doblaje o de manera general. Espero que les haya gustado el video, ya que editar es algo tedioso en el desarrollo de mis vídeos, pese a que los disfruto bastante durante el proceso y a la vez uno intenta probar nuevas cosas para implementarlas en los vídeos. Recuerden mantenerse hidratados tomando agua todos los días. Y también suscríbanse a mi canal si quieren ver más contenido nuevo y con calidad para el canal. Dejen su like y activen la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video para el canal.
Además de que puedes compartir el video con tus amigos, ya que gracias a sus suscripciones y de compartir el video me ayudará a estar motivado a realizar más vídeos para el canal. Espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Ay, no olviden desearme feliz cumpleaños en los comentarios, ya que este video estará terminado el 26 de enero. Adiós a todos.